¿Cómo era el mundo 5 siglos atrás? ¿Cuál fue el primer atlas de la historia? ¿O quién, el precursor del actual GPS? Cada día nos surgen numerosas dudas sobre distintas curiosidades que en la mayoría de los casos no podríamos solucionar sin una de estas joyas, auténticas obras de arte. Hace 10 años en Salamanca nació la empresa CM Editores. Más de un centenar de personas, entre empleos directos e indirectos, trabajan para copiar todos y cada uno de los detalles de obras con más de 5 siglos de historia. Por dos motivos, ¿no? Por un lado, pues pensamos que este conocimiento que encierran estos códices medievales, estos libros de grabados, la cartografía antigua, merecen ser explicados, merecen ser estudiados, merecen ser reproducidos y que ahora la gente también pueda disfrutarlos. Y en segundo lugar, porque también tenemos pues muchos coleccionistas, amigos y nosotros mismos disfrutamos mucho con ello. Es decir, es importante y también para nosotros, entre comillas, es divertido, porque hay mucha gente que piensa y que cree lo mismo que nosotros, que estas obras también merecen ser disfrutadas y difundidas con las técnicas que tenemos actualmente. De hecho, una de las grandes sensaciones que uno puede tener es abrir una de nuestras obras y disfrutar de tener la sensación de estar viendo o tocando o incluso, como decías, oliendo el propio original. Después de la Segunda Guerra Mundial, la gente se da cuenta de que en estas guerras y por otras causas también naturales se ha perdido un conocimiento y un acceso a la información que si se hubiera protegido adecuadamente no hubiera ocurrido. De forma que, sobre todo en el centro de Europa, empiezan iniciativas para acudir a las bibliotecas donde hay originales únicos, generalmente códices medievales, manuscritos, y reproducirlos. Con las técnicas que había, obviamente, en los años 60 o 70, que no es la calidad que podemos ofrecer nosotros actualmente. De forma que en Europa se comenzó con esta tarea pues casi titánica de recuperar y estudiar el pasado. Por un lado, como decíamos, es importante porque se preservan estos originales de lo que pueda pasar. Se sustituyen en muchos casos en exposiciones, en las propias bibliotecas cuando se exhiben o cuando los consultan investigadores. Pero también, por otro lado, permiten al coleccionista privado, a los bibliófilos que disfrutamos de esa sensación de tener los originales en nuestras manos, pero que obviamente no podemos tener los originales porque no saldrían de esas bibliotecas, pues de tener una reproducción idéntica, igual. Y no solo eso, sino además tener un volumen de estudios que explica, comenta y permite que el disfrute sea total, porque podemos entender y valorar mucho más este original que tenemos en nuestras manos. En la elaboración de un facsímil intervienen numerosos profesionales como traductores, investigadores, historiadores, encuadernadores. Empezando desde la propia fotografía, no es cualquier tipo de reproducción, sino que tiene que pues representar hasta el último detalle que tenga el original y tratarlo y trabajarlo de una manera muy específica, hasta el proceso de encuadernación, que es absolutamente artesanal, el conseguir las pieles o terciopelos que a veces utilizamos, o a veces metales que hay que pues reproducir exactamente como los hacían en el siglo XV o XVI, y por supuesto pues otras muchas técnicas añadidas, como comentábamos, traducción de los textos originales, también maquetación actual de los libros de estudio que hacemos y otras muchas tareas que al final hacen que, ensamblando todo eso, después de un periodo de tiempo bastante largo, podamos tener una edición completa en nuestras manos. Estamos saturados de información, es verdad que queremos estar al día absolutamente todo lo que pasa y está bien y son grandes avances, pero de vez en cuando yo pienso que conviene pararse un poquito y disfrutar, aislarse un poco del mundo y de la saturación de información y transportarse al pasado, ¿no? Ojeando cualquiera de nuestros ejemplares, de nuestros facsímiles, tenemos esa sensación de estar viajando en el tiempo y disfrutar por un momento de la tranquilidad que da el acceso a estas obras que se hicieron con un mimo y unas técnicas que hoy en día nos parecen absolutamente sobresalientes. Los facsímiles también nos descubren numerosas e interesantes curiosidades. Por ejemplo, pues habitualmente utilizamos Google Maps cuando nos desplazamos de un sitio a otro con el teléfono móvil o incluso en el coche, y en realidad el que inventó una proporción matemática que permite que ese programa o esa aplicación pueda funcionar hoy y llevarnos a los sitios fue Gerardus Mercator. Nosotros hemos hecho el Atlas de Mercator, que básicamente lo que trataba era de solucionar un problema, porque al final casi todos los inventos surgen de la necesidad de solucionar un problema. En este caso era que cuando se hacían mapas planos, pues no trasladaban también la curvatura que tiene la Tierra. Entonces Mercator inventó una proporción matemática que corregía
esa desviación y permitía básicamente que cuando estiramos pues, una esfera, por ejemplo una cáscara de una naranja, esa desviación que se produce de un punto al otro pues se corrija y podamos hacerlo o desplazarnos con total normalidad. Por ejemplo, en La Pasión de Alberto Durero pues apareció el primer copyright, precisamente ahora estamos trabajando en este asunto. Alberto Durero había viajado a Italia y allí, con otros artistas que había de la época, empezó a difundir las obras que él había hecho, concretamente su Apocalipsis y otros muchos grabados muy famosos. Los artistas italianos pues admiraban hasta cierto punto a Durero, pero admiraban tanto que le copiaban, ¿no? Entonces alguno, como por ejemplo Marco Antonio Raimondi, lo que hizo fue literalmente lo que llamaríamos piratear sus dibujos, sus diseños y sacarlos como suyos. Durero se enfadó tanto que le pidió al emperador Maximiliano I que por favor le permitiera, en el segundo libro que él editaba, La Gran Pasión, pues incluir un texto en el que decía que el emperador perseguiría a cualquiera que reprodujera sin su permiso alguna imagen de esta obra, lo que ahora llamamos copyright también. Actualmente, CM Editores trabaja nuevas obras de arte, entre ellas El Libro de los Muertos, texto funerario del Antiguo Egipto en papiro natural auténtico. Una cosa muy especial que es el papiro de Ani, que es el Libro de los Muertos. Es un papiro egipcio, uno de los primeros textos que se conocen de la historia de la humanidad y que es una historia muy bonita, ¿no? Porque explica también cuál era el procedimiento que ellos seguían, porque prácticamente toda su vida los egipcios se preparaban para vivir después de la muerte, en sus creencias, y la iluminación, por llamarlo de alguna manera, las ilustraciones que tiene ese papiro nos indican mucho sobre cómo era la vida en una de las civilizaciones pues, más apasionantes y más importantes que ha habido en la historia de la humanidad, como es la egipcia. Y también estamos trabajando en un maravilloso libro de horas francés que tendremos listo el año que viene, el libro de horas del Delfín de Francia, que es una auténtica maravilla. Los facsímiles reproducen libros únicos y de valor incalculable. Este ejemplar es uno de los 6 volúmenes del Civitates Orbis Terrarum, que en mi opinión es una de las obras, no solo la mía, sino de muchos especialistas, una de las obras más importantes de la historia de la bibliofilia. ¿Por qué? En pleno siglo XVI, cuando Europa más o menos se ha pacificado después de la Edad Media y de tantas guerras religiosas, pues alguien decide que es interesante hablar acerca de cómo es Europa, cómo son las ciudades y también un poco del resto del mundo. Entonces, por primera vez se puede decir que se hace un atlas de las ciudades. Aparece cada uno de los planos de ciudades y también con una información en el recto y el anverso de cada uno de los planos de las ciudades, en la que explica cuál es la historia de la ciudad, cuál es la actividad productiva o las mercancías que uno puede encontrar allí. Y fue una revolución. Yo siempre digo que para el comercio fue una gran revolución porque permitía que la gente supiera qué podía encontrar en cada sitio y también una guía de viajeros. Hasta entonces tampoco era habitual que se viajara, si no era por motivos, digamos, bien de peregrinación religiosa o estrictamente por alguna guerra o algo muy particular. Por tanto, la gente podía visualizar cómo era el mundo. Estas son las profecías de las sibilas. El original se encuentra en la Biblioteca Estatal de Baviera, que está en Múnich, y es muy interesante porque es un manuscrito de finales del siglo XV que explica por primera vez la historia de las sibilas. Las sibilas eran unas profetisas del mundo greco-romano, de la cultura mitológica greco-romana, que según se entendía, pues daban profecías sobre lo que iba a ocurrir por adelantado, ¿no? Durante prácticamente toda la Edad Media, la Iglesia Católica prohibió cualquier alusión a lo que tenía que ver con la mitología o la religión, las religiones paganas en general. ¿Cómo lo recuperaron? Pues curiosamente en este manuscrito es la primera vez que vuelven a aparecer porque relacionan lo que dijo en un momento dado cada una de esas 12 sibilas con textos de la vida de Jesucristo. Es decir, es la primera vez que relacionan la mitología digamos pagana con la cristiana. Entonces hablan de la sibila, explican quién es, qué profecía dio y también la imagen semejante de los evangelios donde apareció esta profecía. El profeta o personaje del Antiguo Testamento, en este caso el rey David, sale con el arpa, que dijo algo parecido a lo que había dicho la sibila, y también pues el evangelista que lo puso por escrito después cuando se cumplió en la vida de Jesús. De esa forma, relacionando pues estas profetisas paganas con el cristianismo, se empezó a reintroducir toda la mitología grecorromana en el mundo del arte. Elaborar un facsímil puede prolongarse durante años.
Solo la encuadernación de cada uno de ellos precisa como mínimo una semana de trabajo artesanal. Un libro se compone aparte de la impresión y la estampación, se compone de hojas de mucha calidad, especialmente papel que es denominado como pergaminata. Nosotros manipulamos el libro hoja a hoja, confeccionamos los cuadernillos, cosemos artesanalmente en un telar. Acto seguido, después de eso, se confecciona el libro poniéndole su cabezada, hacemos los cortes dorados y luego ya confeccionamos la tapa del libro. ¿Qué es la tapa del libro? Lo que va a revestir la piel es una de las más agradecidas. Trabajamos 3 clases de piel, que suelen ser oveja, la piel del país, cabra, más bien es de importación, puesto que cabra en el país hay poco, y ternera. Estas son las pieles que más utilizamos. En este caso, este libro que tenemos de la mano está en cabra. Hacemos la estampación, esto se hace mecánicamente. El lomo es lo que hacemos manualmente, artesanalmente. El mismo trabajo que está acabado el libro, confeccionado por dentro con sus guardas y sus chanelas, dorado también, confeccionamos una caja libro en las mismas condiciones, donde aquí mismo lleva un CD, que es esto, ahí está, aquí va el libro montado y este es el resultado final, así llega al cliente. Nosotros lo hemos dicho muy rápido, pero todo este proceso es lento, es laborioso, es artesanal, es manual, entonces lleva tiempo. Nosotros cualquier pedido que nos hacen nos puede durar, para servir los primeros ejemplares, nos puede durar más de un mes para servir al cliente. Y dicho esto, pues esto aplicado para todo tipo de trabajos, todo tipo de libros. Observando libros antiguos podemos descubrir el porqué de algunas de nuestras costumbres, símbolos actuales o nuestra historia. En definitiva, viajar a través del tiempo y de las emociones.